Muy buenos días, muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan por medio de Avia Yala en nuestro programa de sábado de Iskra del Sur. Les damos la bienvenida a Iskra del Sur, un programa donde hablamos de geopolítica y política desde una perspectiva joven y del sur. El día de hoy vamos a hablar de un tema que está en boca de todos, que es los mundiales, el mundial de la FIFA, pero también vamos a hablar de cómo se utiliza el fútbol para limpiar imágenes de dictaduras, para limpiar imágenes de gobiernos fascistas, para limpiar imágenes de opresiones y torturas también. Antes de eso, quiero darle la bienvenida a nuestro especial invitado del día de hoy, ya que nuestra usual presentadora Valentina nos acompaña detrás de cámaras el día de hoy. Tenemos a su querido hermano Gabriel. Gabriel, es un gusto tenerte con nosotros. Es un gusto poder estar con una persona con la que juego fútbol bastante, ahora hablando de fútbol. Claro, muchas gracias, Joaco, y en realidad muchas gracias a todos, porque este espacio no es usual, ¿no? Y por eso agradezco a la producción, a vos, Joaco, y obviamente a mi hermana también, que hoy participa por atrás. Con mucho gusto vamos a hablar y muy feliz y triste al mismo tiempo de tener que hablar del deporte rey, el deporte que más me gusta, como un campo de lucha que se ha utilizado para limpiar imágenes de gobiernos y dictaduras, no solamente en el sur global, sino también en Europa y en diferentes lugares del mundo. Vamos a hablar de temas como el Mundial del 74, el partido de la vergüenza en Chile con la dictadura de Pinochet. Vamos a hablar del Mundial del 78 durante la brutal dictadura de Videla, un tema que ya hablamos en un programa pasado, pero no habíamos tocado el tema del Mundial y el fútbol en esa ocasión. Vamos a hablar también de cómo el fútbol puede utilizarse al revés, desde abajo hacia arriba, para construir, para utilizarlo como un instrumento de construcción política del pueblo también. Primero que nada, una pequeña reseña teórica. Vamos a hablar de autores también, que Casemiris es uno de los primeros. En su obra The Politics of Football examina cómo las entidades que rigen el fútbol, como las federaciones o también como la misma FIFA, no son actores neutrales, sino son actores geopolíticos que tienen intereses y que interactúan con los estados para poder alcanzar estos mismos intereses, que generalmente son intereses económicos. Casemiris nos habla de que la cultura del fútbol se convierte entonces en un terreno donde se forjan y se mueven identidades, se proyectan ideologías también, y nos demuestra cómo el fútbol se ha utilizado como un altavoz para el etnocentrismo, la promoción de identidades religiosas y nacionalistas excluyentes generalmente. Para este autor, el fútbol está instrumentalizado para la formación de la identidad nacional, facilitar relaciones internacionales y crucialmente para servir a la propaganda política, que esta es la base de lo que vamos a conocer ahora como el sport washing o el lavado de imagen. Los gobiernos y las dictaduras utilizan el éxito deportivo de sus naciones, como lo vamos a ver en la España de Franco, como lo vamos a ver en otros, por ejemplo en la dictadura de Mussolini, que le encantaba el fútbol y genera un calcio fascista en su momento. Y por otro lado, otro de los autores, que es Villalobos Salas, en su obra El fútbol y el fascismo, profundiza este tema del sport washing y nos dice que el fútbol nunca ha sido solo un deporte, sino más bien es una herramienta eficaz para controlar masas y un poderoso instrumento de marketing político para quienes detentan el poder. Por ejemplo, en el bloque de su
libro de España de Franco. Tiene un libro, lo divide en 3 bloques. Uno de esos bloques es la España de Franco, que voy a utilizar como ejemplo. Explica cómo se le da el control de las actividades deportivas al partido único, la Falange, que copia un poco el sistema alemán de la Alemania fascista, y pone a generales, a militares, a presidir clubes importantes como el Real Madrid o el Atlético de Madrid, ¿no? En ese entonces Atlético Avioneros, si no me equivoco, pero el actual Atlético de Madrid. Y déjame contarte una historia sobre esto y la intervención que tiene Franco en el fútbol español. Más allá de que no le encantaba el fútbol, Franco lo que hace cuando por allá del 49, cuando Alfredo Di Stéfano era considerado el mejor jugador del mundo, el jugador argentino del momento, tenía un problema ahí legal entre que pertenecía a Millonarios y pertenecía también a River Plate. Bueno, lo que pasa es que el Barcelona, el club catalán, el club que representa la identidad catalana en ese entonces, que sabemos muy bien que la dictadura de Franco quería homogeneizar España y básicamente eliminar la identidad catalana. Estaba prohibido hablar catalán, por ejemplo, en esas épocas. Lo que hace el Barcelona es pagar 4 millones de pesetas, si no me equivoco, en total a River Plate. Y después hay este problema de que Millonarios no quiere soltar el pase de Di Stéfano. Entonces lo que hace la dictadura franquista es intervenir y decir, bueno, ¿sabes qué? Di Stéfano, vos vas a jugar una temporada en el Madrid y otra temporada en el Barcelona. Finalmente se le da la presidencia del Barcelona a un seguidor del Español, que es uno de los equipos que más va en contra del Barça, es su rival de la ciudad, y se termina dando el pase completamente a Real Madrid. Se le desembolsa al Barcelona esas 4 millones de pesetas que había pagado, y el Real Madrid se queda con el pase de Di Stéfano. Además, se utiliza las copas que gana durante esa época, a partir de los 50, las famosas Copas de Europa, que ahora se conocen como las Champions Leagues, como una plataforma para poder legitimar el poder de Franco en España. ¿Qué piensas de esto, Gabo? He hablado mucho, muy rápido. No, me parece que lo explicaste muy bien. Este tema de las dictaduras solo sirve, del fútbol en las dictaduras solo sirve para eso, ¿no? Y eso no se lo ve solo en Franco o en Mussolini, también se lo ha visto en Argentina, pero muy marcado, con Videla, ¿no? Que hay unos escándalos tremendos de corrupción y de amaño de partidos en el Mundial del 78, que realmente nos muestran cómo servía este tipo de actividades futbolísticas para legitimar, ¿no? Un intento de legitimar los gobiernos. Y claro, esto no solo funcionó en el pasado, creo que está funcionando también ahora, ¿no? Con Estados Unidos y Donald Trump, que este mundial no sirve como un show futbolístico que todos pueden disfrutar. No, a mí me parece que este mundial es un tipo de cortina de humo para esconder todo lo que está pasando en Palestina, todo lo que está pasando en Irán y todas estas cosas que tenemos en el mundial actual, ¿no? Exactamente, y la verdad es que si bien el fútbol se ha inventado en Europa, en Inglaterra, nos hemos apropiado del fútbol como solemos hacer los latinos, con todas las cosas que nos llegan y nos quieren imponer, nos hemos apropiado. A finales del siglo XIX, en nuestro continente, cuando se empieza a adoptar el fútbol, cuando se empieza a hacer un deporte, hacer el deporte rey también en nuestro hemisferio, las élites locales lo adoptan y empiezan a crear sus propios clubes. Pero al mismo tiempo empiezan a crearse clubes de barrio que representan exactamente lo contrario, ¿no? Esto pasa en Brasil, esto pasa en Argentina, esto pasa en el Perú, pasa en Bolivia, pasa en toda Latinoamérica. Y, por ejemplo, en Argentina se empieza a apropiar con el pase corto y la gambeta. Después, en Uruguay se empieza a crear la garra charrúa. En Brasil se convierte además en una cuestión racial, porque los clubes como Fluminense o el Carioca en su momento excluían a los jugadores negros. Y después el Flamengo se transformó en el club de barrio y se transformó en el club
que empezaba a adoptar y a contratar a los mejores talentos de descendencia afroamericana. Esto nos muestra también que desde el inicio el fútbol latino lo hemos adoptado como nuestro y ha sido una forma de socializar, una red también de apoyo entre las personas que seguían a estos clubes, ¿no? Por ambas partes. En este caso se viene por ambas partes. Por ejemplo, en Argentina hay mucho migrante europeo, especialmente italiano, y empiezan a crear también sus clubes de fútbol, especialmente en Buenos Aires, y para ellos sirve como una red de apoyo de inmigrantes también, ¿no? Entonces... Claro, y además el fútbol también sirve como proyecto de para eliminar el criminalismo en la juventud, ¿no? Lo vimos con planes con Perón, lo vemos en planes ahora en Brasil, que es hacer escuelas públicas de fútbol en barrios pobres para que los chicos tengan algo que hacer, ¿no? Los chicos tengan otra alternativa antes que meterse a una vida criminal, y porque es lo que te obliga básicamente la pobreza, pero por eso son estas escuelitas que se hacen, que aunque parezcan inútiles, a mí me parece un plan excepcional porque es darles una oportunidad de hacer algo nuevo a gente que generalmente por el sistema no los tiene, ¿no? Y la verdad es que te da algo más que hacer, te da una oportunidad, y además hoy en día se ha convertido en la mejor forma de poder salir de este círculo de pobreza, ¿no? Una de las maneras más populares de poder salir del barrio, ¿no? Y lo vemos en jugadores del pasado, lo vemos en jugadores actuales, lo vemos en jugadores como Neymar, como Ronaldinho, lo vemos en jugadores actuales como Mbappé, que sale también de un barrio marginal de París, de Bondy. Lo vemos de Lamine Yamal, de Rocafonda, que sale de uno de los barrios más peligrosos y más marginados de España, y ahora también son estandartes de lo que podría ser un futbolista, que deberían ser todos los futbolistas, de hablar y decir lo que piensan contra los gobiernos fascistas y de extrema derecha. Pero metámonos en el meollo del asunto del que venimos a hablar hoy día, Gabo. Hablemos de las dictaduras en nuestro hemisferio. Vamos a hablar especialmente de la dictadura de Pinochet y la dictadura de Videla. Quiero empezar con la de Pinochet porque vino un poquito antes. ¿Qué pasa durante la dictadura de Chile con el fútbol en este caso? Había que jugarse un partido de clasificación para el Mundial que tenía que jugarse. Primero se jugó en la URSS y después tenía que jugarse en Santiago de Chile, pero no se juega ese partido realmente, se juega contra nadie porque la URSS se rehúsa a jugar el partido. ¿Por qué se rehúsa a jugar el partido? Porque el Estadio Nacional de Santiago se utiliza como un centro de tortura, de detención, de desaparición, y un centro donde se asesinan a muchísimas personas durante la dictadura. Vamos a hablar de este periodo entre el 11 de septiembre y el 9 de noviembre de 1973. Se considera que hay, y esto son cifras por lo bajo, porque es difícil realmente saber a cuántas personas se han detenido, cuántas personas han desaparecido y cuántas personas han sido asesinadas, ejecutadas. Se considera que entre 12.000 y 40.000 personas han sido detenidas, se estima que al menos 7.000 de esas personas fueron torturadas, y se estima que entre 400 y 500 personas al menos fueron asesinadas, ejecutadas en el Estadio Nacional. Y es por esto que la URSS se niega. ¿Y qué hace Pinochet? Igual pide jugar el partido, ¿no? Con la FIFA. Claro, es vergonzoso porque es un estadio con las tribunas llenas prácticamente y en donde el rival no está, ¿no? Y los chilenos, bueno, Pinochet en realidad, decide que sí, agarremos la pelota, metámoslos en el otro arco y festejemos con la gente para hacerles creer que todo está bien, ¿no? Y la FIFA le otorga la victoria a Chile por 2-0 y Chile va al Mundial. Sí. Y Chile va al Mundial. Pero ¿qué pasa? Carlos Caselli hace algo impresionante. Contanos, Gabo, ¿qué hace? Claro, Caselli es una figura impresionante para mí por todas estas cosas que hace. Primero, hubo 2 ocasiones en las que Pinochet obligó a la selección chilena a ir a darle la mano. Y en este contexto, claro, van todos
los futbolistas chilenos a darle la mano a Pinochet? Menos uno. Exactamente, Caselli. ¿Caselli qué hace? Esconde las manos atrás, cierra los ojos y evita darle la mano a Pinochet. Que en un momento de dictadura es realmente de un valor excepcional, ¿no? Porque no darle la mano a un dictador tan sanguinario como ha sido Pinochet, necesitas tener mucho valor para hacerlo, ¿no? Y bueno, hay otra ocasión más, que es en la despedida de la selección. La despedida de la selección chilena hacia el Mundial, que se jugaba en Alemania Occidental. Va Pinochet y les obliga otra vez a darle la mano a él. Y claro, ¿qué hace Caselli esta vez? Por orden de Pinochet, todos tenían que estar con un traje negro y una corbata negra. Caselli aparece con un traje negro, sí, pero con una corbata roja. Llega hasta donde está Pinochet y esta vez sí, le da la mano y Pinochet, al recibir la mano de Caselli, le dice: te voy a tener que cortar esa corbata. ¿Qué le dice Caselli? Hágalo, yo tengo muchas corbatas rojas en mi casa. Y Pinochet le responde: ¿sabes que puedo mandar gente a cortar todas las corbatas rojas que están en tu casa? Y le dice: sí, hágalo, vaya a mi casa, que es pública, todos saben dónde vivo, corte todas las corbatas rojas que tengo, que mi corazón sigue siendo rojo. Después de esto, Pinochet le hace caso, pero no va a su casa a cortar corbatas, sino que va a su casa a secuestrar a su madre y a torturarla durante más de 2 semanas. ¿Qué tienes para opinar, Joaco? Me pone la piel de gallina, la verdad, Gabo, la valentía de Caselli. Me pone muy triste que la valentía sea pagada con tortura, y mucho peor a la madre de uno, ¿no? Uno siempre dice: yo voy a aguantar todo, pero cuando le tocan a la madre, uno le duele más. Claro. Le duele más, y creo que este caso nos ilustra perfectamente la tesis que les decía anteriormente de Casimeris, que por un lado, el régimen fascista chileno utiliza el fútbol para proyectar su ideología política y tratar de limpiar su imagen, yendo al Mundial, clasificándose con un partido de mucha vergüenza, pero clasificándose. Y por otro lado, Caselli encarna lo que es la politización desde abajo, ¿no? Yo tengo una plataforma que es el fútbol, que es la fama, que tengo seguidores que me apoyan, entonces yo tengo que decir lo que pienso para contrarrestar los esfuerzos de una dictadura, ¿no? Entonces es un choque que viene desde arriba de la dictadura y desde abajo, desde el pueblo, ¿no? Entonces me ponen los pelos de punta, la piel de gallina, me parece muy triste. Creo que deberíamos tener muchísimos más jugadores como Caselli que tengan la valentía de denunciar este tipo de actos, y que a pesar de las consecuencias que se pueden llegar a tener, como lo hemos visto durante este mundial, por ejemplo, no quiero hablar de que está comprado, pero tal vez sí, un poco, porque hemos visto cómo el director técnico de Egipto alza la bandera palestina, denuncia el genocidio en Gaza, y mágicamente las decisiones arbitrales ahora son en contra de Egipto, pese a haber estado haciendo una gran Copa del Mundo, por ejemplo. Pero no nos saltaremos mucho los temas que tenemos que hablar. Pasaremos a hablar todavía de nuestro hemisferio, todavía de los mundiales del pasado. Hablaremos del mundial del 78 y de Videla. Rápidamente voy a hacer un recordatorio de las cifras que nos deja la dictadura de Videla. Se aproxima a al menos unas 30.000 personas desaparecidas. Estas cifras están aceptadas por organismos de derechos humanos como las Madres Abuelas del Plaza de Mayo y Human Rights Watch. Se considera que había más de 300 centros clandestinos de detención. Funcionaban en todo el país, siendo la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, el principal lugar y desde donde se gestaban todos estos. Se considera que han habido al menos 500 bebés robados que nacieron en cautiverio, y se estima miles y miles de personas torturadas. Claro, estos bebés de los que hablas
se los daban a militares, a familias militares, ¿no? Y era un plan para también crear, no sé cómo decirlo, militares desde muy pequeños, ¿no? Que es también un contexto en el que nace Videla, porque Videla desde los 10 años ya muestra su carácter militar, ¿no? Y también hablar de estos 30.000 desaparecidos. 30.000 desaparecidos que Milei hasta ahora está negando, ¿no? ¿Qué será? ¿Por qué lo hace? ¿Será que quiere hacer lo mismo? Tal vez. Yo creo que algo trata entre manos con toda esta junta israelí también que tiene detrás. Pero, mientras no tenga pruebas yo no quiero decir nada porque cuidado me desaparezcan a mí también. Ahora, este mundial fue concebido como una cortina de humo porque había que ocultar la tremenda represión que había y necesitaban proyectar una imagen de estabilidad y de modernidad. Porque mientras los estadios celebraban goles, los centros de tortura operaban en pleno rendimiento y no estaban muy lejos, estaban a pocos kilómetros de los estadios donde se celebraba. La ESMA estaba a menos de 1 kilómetro del Estadio Monumental. Claro, 8 cuadras dijeron, ¿no? Ajá, exactamente. Y se genera lo que se conoce como el ente autárquico para el Mundial del 74, ¿no? Que es básicamente un ente que se crea por medio de una ley donde Videla designa dame un segundo, te voy a decir exactamente a quién designa. Bueno, primero designa a un general que era bastante tacaño, por así decirlo, que quería ahorrar bastante durante este evento. Este ente se crea el 2 de julio de 1976 bajo la presidencia de facto de Rafael Videla y el general Omar Actis es el primer presidente, ¿no? Sin embargo, debido a que era tacaño, es asesinado el 19 de agosto de 1976 porque se temía que él denunciara la corrupción y los excesos que se estaban haciendo del gasto para este mundial. Y después este poder del EAM, del ente autárquico del Mundial 78, recae sobre el vicealmirante Carlos Alberto Lacoste. Y el costo final de este mundial se estima entre unos 500 a 700 millones de dólares, una cifra que multiplica por 10 el presupuesto inicial. Y además, no hay forma de saber si realmente se han gastado esos 500 o 700 millones, porque no ha habido rendición de cuentas. Por ley podían hacer lo que quisieran y gastar lo que quisieran y desviar fondos públicos. Se utilizaron fondos públicos para mejorar estadios, para mejorar carreteras, pero también para pagar propaganda, porque se utiliza una campaña de relaciones públicas internacionales y contrata a la firma, la Junta Militar contrata a la firma estadounidense Burson Marsteller por, en teoría, $1 millón para poder contrarrestar las denuncias por violaciones de derechos humanos y proyectar una imagen de estabilidad y modernidad. Sí, bueno, qué mundial tan feo, ¿no? El Mundial 78, porque está manchado con un montón de corrupciones. Una de las que más se está hablando, o bueno, de las que más se habla en general, es el escándalo del partido de Argentina contra Perú, ¿no? Este partido era clave, ¿no? Para la clasificación argentina, que era un grupo de 4, estaba Brasil, Argentina, Polonia y Perú. Brasil y Argentina estaban empatados en puntos a falta de la última fecha, pero Brasil le llevaba 2 goles. Y a Brasil le tocaba jugar contra Polonia y a Argentina le tocaba jugar contra Perú. Bueno, Brasil le gana a Polonia, suma 4 goles a la diferencia. Y en el partido de Perú contra Argentina se sabe que, bueno, se muestra incluso que Videla entra al vestuario peruano y ya no se sabe qué les habrá dicho, que terminaron ganando ese partido. Bueno, terminó ganando Argentina ese partido por 6-0, que necesitaban 4 goles y les dieron 6. El primer tiempo estaba muy igualado, ¿no? Se hablaba incluso de un empate, era una locura. Pero
¿qué pasa? En el medio tiempo vuelve a entrar Videla al vestuario peruano. Y no sé qué pasó, que terminan ganando 6-0. O sea, lo que necesitaban y un poquito más para clasificar primeros, ¿no? Yo creo que ahí es donde más se resalta la corrupción que había dentro de este mundial. Y también había muchas polémicas en rojas y en amaños a los árbitros para que Argentina salga campeón del mundo, ¿no? Porque, o sea, salir campeón del mundo a cualquier presidente lo hace más, más aceptado por la gente, ¿no? Claro. Y eso es lo que buscaba Videla, ser aceptado. ¿Y cómo hace esto? Ganando un mundial, incluso dicho por los mismos futbolistas. Nosotros le limpiamos la imagen a Videla. Sí, justamente estaba viendo una declaración de Daniel Bertoni que reconoce que la victoria del mundial ayudó a la dictadura a mantenerse en el poder. Y dice, ¿no? Ayudamos porque gracias a que ganamos, ellos siguieron un poquito más en el poder. También quiero dar uno de los testimonios de Estela Carlotto, que fue la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y relata cómo sus propios familiares festejaban los goles de Argentina, mientras ella y su esposo lloraban por la desaparición de su hija y de su nieto, que fue nacido en cautiverio también en junio de 1978. Claro, yo también repasando las imágenes del Mundial del 78, era muy doloroso, ¿no? Ver primero una cámara que enfocaba a la cancha, a lo que se estaba jugando, y después las protestas que habían afuera de los estadios, de las personas llorando por sus hijos o hermanos desaparecidos. Realmente son imágenes muy, muy duras de ver, ¿no? Contrasta bastante y te hace pensar realmente dónde está la atención, ¿no? Y por qué hablamos de que también es un medio de mover masas. El fútbol es una forma de mover masas. La empresa del fútbol es para mover masas, ¿no? El show del fútbol es para mover masas y para poder distraer a estas masas de cosas que probablemente son más importantes que un partido o que un mundial. Pero no todo en el fútbol es malo. El fútbol también puede ser un espacio de construcción política desde abajo, como habíamos mencionado, y creo que Sócrates y sus compañeros brasileros convierten el fútbol en un símbolo de lucha y también en un laboratorio de democracia dentro de una dictadura. Brasil en ese entonces, por ahí del 64, tenía una dictadura militar, y para cuando Sócrates llega a la fama, llevaba casi 2 décadas ya el gobierno autoritario en Brasil. La represión era brutal, había censura, persecución política, torturas, desapariciones de opositores, como en cualquier dictadura en este hemisferio. Y a principios de los 80 empezaba una cierta apertura. Pero ¿quién era Sócrates? Sócrates, muy admirado en mi casa, un jugador, además de ser un jugador muy extravagante, digamos, porque no es como los demás que se cuidan el físico, no. El tipo fumaba, tomaba, hacía lo que le daba la gana, pero en la cancha la rompía, ¿no? Y hablando más de lo político de Sócrates, desde muy chico nace en un ambiente de izquierda, ¿no? Incluso su padre militante socialista de lo que más da, y desde muy chico crece en este entorno, ¿no? Incluso por la dictadura ve a su padre quemar los libros de izquierda que tenía para que no lo puedan apresar o no lo puedan incluso desaparecer, ¿no? Sócrates, una figura muy interesante, muy recordado por su etapa en Corinthians, más que todo en la selección. Y en Corinthians, ¿qué pasa? En Corinthians nos muestra un modelo que nunca antes había sido llevado en el fútbol, ¿no? Es un modelo democrático dentro de toda la dictadura y todo lo mandatario que había, ¿no? ¿Qué hace Sócrates? Junto a 2 compañeros más, deciden hacer un movimiento poco usual, que es intentar llevar la democracia a un equipo de fútbol. ¿Qué hacen? Deciden que todas las decisiones del club van a ser votadas, ¿no? ¿Quieres desarrollar un poco más este tema? Sí, justamente con 2 de sus compañeros, que eran Vladimir
y Casagrande impulsan este movimiento. Sócrates piensa que la mejor manera de demostrarle a la gente que la mejor manera de alcanzar el éxito es la democracia, crea este movimiento donde el voto de los magnates del club, de los dueños del club, de los empresarios del club, de la junta directiva, del entrenador, valía lo mismo que el de cualquier jugador de la plantilla, incluyendo los suplentes, incluyendo los utileros, incluyendo las personas de fisioterapia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el resultado de esto? El Corinthians, que no ganaba títulos importantes, que no era reconocido por eso, gana en el 82 y en el 83 se corona campeón paulista, ¿no? En esos años, y jugando un fútbol vistoso, y además logra sanear sus finanzas, porque cada decisión que se tomaba, desde a qué hora se entrenaba y hasta con quienes hacía negocios, todo se votaba, ¿no? Y tenía una celebración significativa, ¿no? Claro, sí, la celebración muy recordada, que incluso se hace hasta la actualidad, que es el puño levantado arriba, haciendo mención a las Panteras Negras, ¿no? Al movimiento de las Panteras Negras. Justamente, y es algo que también muchos jugadores afrodescendientes en el mundo del fútbol han hecho, y que se tiene que seguir haciendo, y espero seguirlo viendo. Vámonos a un pequeño corte, mi amigo, que estamos casi por tiempo. Vamos a continuar con un siguiente bloque que va a estar divertido. Vamos a ver un poquito más de actualidad y nos vemos en unos momentos, queridos visitantes y queridos visualizadores. Ahora estás viendo Continúas viendo Bienvenidos de nuevo a nuestro siguiente segmento, queridos visitantes de Avia Yala, a nuestro programa Esquina del Sur, donde hablamos de política y geopolítica desde una perspectiva del sur y joven. Vamos a tener una pequeña dinámica. Nuestra compañera Valentina nos va a poner algunas imágenes de algunos futbolistas actuales o no tan actuales, tal vez, no sabemos, y nos vamos a preguntar si serían fachos o serían compañeros. ¿Qué habrá puesto mi hermana? No sé, yo desconozco. Primera. Vas vos. A ver. Tiene pinta de ser muy facha, la verdad. Sí. Además, inglés, Malvinas. Sí, yo creo que bastante facho. Aunque tiene algunos vínculos con Maradona, ¿no? Vimos conversaciones entre ellos dos bastante amenas, digamos. Pero tiene pinta igual de ser un poquito fachín. Yo estoy de acuerdo, tal vez es igual un poco facho. Igual recuerdo un par de interacciones con Maradona. Sin embargo, yo creo que Maradona nos diría: con los ingleses nunca. Guarda con nos diría. Sí, yo creo que nos diría: los ingleses nunca. Sí. A ver, vamos a la siguiente. Bueno, no hay siguiente todavía. Jude Bellingham, yo lo amo mucho a Jude. Es un jugadorazo. Y no sé, otro inglés, pero... Tenemos otro inglés, y yo sé de Jude que viene de una familia bastante adinerada, que viene de uno de los mejores centros de estudio en Inglaterra, que básicamente es ahí, tantea incluso hasta con la realeza un poco, claro, el asunto. Entonces yo te diría que es facho. Nunca lo he escuchado hablando de cuestiones políticas, nunca lo he escuchado. Tal vez hay por ahí. Claro, yo tampoco lo escuché, ¿no? Y futbolista que no se pronuncia, sabe más que es facho. Licha, este es muy compañero, abiertamente compañero de hecho. Habló mucho sobre Milei, habló mucho sobre los jubilados, defensor de Palestina también. Compañero, más claro que el agua. Compañero. Ney, vínculos medio extraños ahí con el compañero Bolsillo Bolsonaro. Sí. Pero, no sé, ¿qué opinas?
Ya tienes dos, Pablo. Yo creo que este es uno de los casos de movilidad social que reflejan que no tú, de donde vienes no necesariamente define a quiénes vas a defender. Claro. Tal vez es facho, tal vez no es tan facho, pero definitivamente no es compañero. Sí, pienso lo mismo, la verdad, y lo vimos, eso que dijiste es muy interesante porque lo vimos también con Tevez, ¿no? Tevez nace en un contexto muy de pobreza y termina siendo un facho total. Kylian. Kylian, aquí ya tenemos una persona que efectivamente se ha pronunciado, tal vez no sea de extrema izquierda, tal vez no sea el compañero, pero es de los pocos futbolistas actuales que realmente se expresa en contra de la ultraderecha en su país, que llama a los jóvenes votantes franceses a votar en contra de la derecha, que viene de un barrio pobre, que sabe de lo que está hablando además. Claro, y no solo en su país, ¿no? Porque también recibió críticas racistas de una ultraderechista de Paraguay y le respondió como tiene que ser. Y además, Kylian Mbappé yo creo que sí es muy de izquierda. Porque además hay una entrevista muy chistosa que puede ser solo tomada para el chiste, pero yo creo que es significativa, que es cuando le dicen, estoy a tu extrema izquierda, sí. Y el tipo dice, bien que no estás al otro lado, y yo creo que eso nos da mucho que pensar y yo creo que él es muy, muy, muy compañero. Yo creo que es bastante de izquierda. Haaland. A ver, por la cara diríamos que es fachín, pero sí. Yo creo que... No. Mira, hay que tomar en cuenta que Noruega le dio una paliza a Israel en la clasificatoria del Mundial, los dejó eliminados y además todas las ganancias le donaron a Palestina. Entonces, con eso yo voy a decir que es compañero. Sí, yo pienso lo mismo porque además hay una foto que es una delicia, que es cuando mete, creo que es el tercer gol, que hay un defensor central parado ahí. Y Haaland lo que hace es empujarlo y hace que rebote la pelota y entre el gol. Entonces yo creo que ese empujón a un israelí es más que significativo. Porque el fútbol se trata de símbolos también y esto nos ayuda a entender algunas cosas de posicionamientos, ¿no? El hecho de ya tal vez ir en contra de esto nos da ideas. Sí, este es un jugador que me parece excepcional. A mí me gusta mucho cómo juega. Corre cualquiera. Corre cualquiera. Yo creo que Juan Román Riquelme en las selecciones de Boca que vimos, tan marcadas por este vínculo que tenía ¿cómo se diría? La candidatura opuesta a Riquelme con Milei, que tenía ese color. En este caso tenemos un tinte más hacia la izquierda, ¿no? De Juan Román Riquelme. Yo creo que Juan Román Riquelme es compañero. Porque muchas veces igual es difícil decir abiertamente que eres de izquierda, porque la izquierda está muy estigmatizada por la derecha, nos han ganado esa batalla cultural, hay que admitirlo, estamos muy estigmatizados y cualquiera es un zurdo pero el hecho de ir en contra de cualquier derechista, yo creo que, por eso traje la polera de Lamine, no sé si se ve del todo bien. Si quieres la podemos sacar. Pero sí, por favor. Lamine es un jugador estrella que está empezando a surgir, tiene 18 años y aún así tiene mucha más valentía que jugadores que están durante muchísimo tiempo en la élite. ¿Por qué? Porque este jugador durante la celebración de la liga que gana con el Barcelona la última temporada, no tiene miedo de pedirle la bandera palestina a una persona X que estaba ahí celebrando con la bandera de Palestina y él durante varios minutos se la pide y se la pide y se la pide y una vez que la logra obtener la alza sin miedo y canta las canciones blaugranas y mientras alza la bandera palestina. Entonces esa es una la bandera palestina hasta el final de la caravana que estaban haciendo y no la soltó más. Entonces yo creo que estos actos no quiero decir que sea de extrema izquierda tampoco, pero de nuevo, decir o no decir que eres de izquierda está de más cuando te opones a regímenes genocidas. Claro, sería un compañero en formación, ponele. Compañero en formación, me encanta.
Hablando de esto, ya entrando al último mundial, podemos ver cómo la FIFA, después de todo el FIFA Gate, ahora entra bajo control de Estados Unidos. Y ahora Estados Unidos con el Balogun Gate, que Balogun hace una falta tremenda, le rompe el pie a un jugador de Bosnia, si no me equivoco. Gabo, me corriges si No, tengo sí, ahí sí, creo que un no. elemento mal. Y le sacan roja, y el reglamento te dice que cuando te sacan roja no puedes jugar el siguiente partido. Así de sencillo, dependiendo de la cantidad de partidos. Puede ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, dependiendo de la gravedad. Pero no podía jugar el siguiente partido. ¿Qué hace Trump? Ahora que tiene el control de la FIFA por medio de Infantino, que también le regala un premio de la paz absurdo, que la FIFA no tiene nada que ver en eso, que debería ser un ente apolítico, pero es lo que decimos, no son entes apolíticos, son actores geopolíticos que tienen intereses, y el interés de la FIFA era poder generar plata con este mundial en Estados Unidos. Llama a Infantino y le dice: che, me quitas esta tarjeta roja, por favor, porque tengo que clasificar. Y todo el mundo del fútbol no lo entiende. Las más grandes federaciones, que incluso tienen sus propios intereses, dicen: ¿qué onda? ¿Por qué? Claro, porque casos como esta tarjeta roja se vieron muchísimos, ¿no? Y romper con un caso específico de la selección estadounidense, que es el mejor jugador de Estados Unidos, además de Pulisic, es qué significativo que es, ¿no? Porque además, re descarado, Donald Trump pone después en su tweet: yo confío en la justicia de la FIFA, que estuvo muy bien, que no sé qué, es una pelotudez. Yo creo que es terrible lo que vivimos ahí. Y claro, el término Balogun Gate es muy extraño, porque no lo pone cualquier persona, lo pone el expresidente de la FIFA, que también está envuelto en una cantidad de corrupción que no se puede dimensionar. Pone este término y dice que el mundial está manejado por Donald Trump, que ahí no se equivoca, ¿no? Pero no le podemos dar la razón en todo, obviamente, Porque al también presidente de la FIFA. está metido en un escándalo que podríamos hablar 2 programas enteros solamente del Claro. FIFA Gate, donde él está inmiscuido, que también es una guerra por el poder, es una guerra en la que se tratan de medir poderes, y ahora que la FIFA está en manos de Estados Unidos, las agencias dentro de la FIFA de anticorrupción, de disciplina, etcétera, 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 migran de Zurich a Miami, ¿no? Entonces estas no son coincidencias, también es un manejo del poder, porque de nuevo el fútbol es una manera de legitimar el poder, y en este caso de lavar imágenes de gobiernos fascistas y genocidas. A mí me duele bastante hablar de esto, la verdad, y tener que decir estas cosas, porque el fútbol es un deporte que me encanta. El fútbol es el deporte del pueblo, el fútbol es el deporte que permite a los barrios tratar de evitar la delincuencia y poder más bien dedicarse al deporte, encontrar una mejor vida. Es una manera en la cual mucha de nuestra gente de Latinoamérica puede no solamente encontrar una mejor vida para ellos y sus familias, sino muchos de ellos también no olvidan sus orígenes, y mediante ese dinero que ganan también Sacan adelante a su familia. sacan adelante no solo a su familia, sino a sus barrios. Claro. Mané, lo vimos con Mané, por ejemplo. Lo vimos con Mané, por ejemplo, lo vemos durante la guerra en Costa de Marfil, una guerra civil que duró décadas, si no me equivoco. Sí, pero es que eso es una locura. Es una locura como después de clasificar al Mundial la primera vez, Didier Drogba toma el micrófono y le pide a sus compañeros que se arrodillen, y le piden de rodillas al pueblo de Costa de Marfil que por favor dejen de matarse, que depongan las armas y que llamen elecciones. Y la emoción es tanta en Costa de Marfil por llegar al Mundial de ambos bandos, que dicen: ok, deponen las armas y se llaman elecciones por primera vez en no sé cuánto tiempo. Entonces el fútbol no solamente tenemos que verlo por el lado de que los grandes magnates lo utilizan para poder oprimirnos, que sí, también, para poder hacernos olvidar que hay cosas más importantes, que hay un genocidio, hay que atender que hay ocupaciones de Israel, que hay que atender que hay gobiernos latinoamericanos que están virando a la derecha
demasiado duro, y hay un Honduras Gate, por ejemplo, del cual tenemos que hablar también, para poder desestabilizar el gobierno de izquierda, y se nos olvida, pero también que no se nos olvide que el fútbol es de nuestras más importantes plataformas para poder hacer política desde abajo. Claro, qué fuerte lo de Drogba. Mi papá es admirador de Drogba a más no poder. Y qué lindo lo que dices del fútbol, igual que es un deporte que es para realmente todos, ¿no? Que se juega con un arco opcional y con una pelota opcional. Sí, yo me acuerdo que las primeras veces que jugaba fútbol en el barrio, yo he crecido en Purapura, buena parte de mi vida, jugábamos con 2 piedras y una botella. Claro, 2 piedras y una botella, y jugábamos al quita-quita con esa botella. Gracias, se nos ha acabado el tiempo. Les agradecemos por haber escuchado este programa, que hemos tratado de hacerlo lo más explicativo posible. Gabo, te agradezco un montón, ha sido divertidísimo poder hablar contigo de fútbol y de política. Nos vemos en una siguiente ocasión. Gabo, ¿algo antes de...? No, simplemente agradecer a todos y saludar ahí a mi mamá, a mi papá. Bueno, nos vemos el siguiente sábado, nos vemos por Avia Yala TV, un continente de culturas, en nuestro programa Iskra del Sur, donde hablamos de política y geopolítica desde una perspectiva joven y del sur. Hasta luego, chicos. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. 1000 cohetes, 1000 amigos, lo que venga 1000%. Si yo fuera Maradona, saldría a Mondiovisión para gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Toda tuya, nene, suéltala, toma. Dale, toca bola. Ahí te va, síguela. Esa. Si yo fuera Maradona, viviría como él, porque el mundo es una bola que se viva a flor de piel. Si yo fuera Maradona y un partido que gana, si yo fuera Maradona y una mano en el altar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola.